Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a los debates de la televisión de Ferrol. En esta ocasión vamos a hablar de las deficiencias que presenta la línea ferroviaria en la zona norte de Galicia, centrándonos específicamente en los concellos de Ferrolterra, Ortegal y As Mariñas. Se ha anunciado el refuerzo del tren Cercanías en Cantabria, Asturias. ¿Qué pasa con Galicia? Sí que es cierto, se habla de ese bypass en Betanzos, pero el ministro de Fomento rechaza la modernización y adecuación de la línea, por ejemplo, entre Ferrol y A Coruña, pero lo que sí que se ha hecho con el inicio del año es subir esa tarifa del billete. Por eso numerosas han sido las plataformas que han proliferado buscando esas mejoras en la línea ferroviaria. Para destacar entre algunos datos, en el ejercicio anterior, en el 2017, la línea que va Ferrol-Ribadeo sufrió una media diaria de 3 a 4 incidencias, según anuncia la plataforma. Por este motivo, también por parte de algunos alcaldes de los concellos decidieron juntarse, unirse y reclamar estas mejoras en la línea ferroviaria. De todo esto vamos a hablar esta noche, de cómo se encuentra la situación, si vamos por buen camino y cuáles son las soluciones para mejorar este servicio. De todo esto hablaremos con Beatriz Bascoy, alcaldesa de Moeche, además podemos decir portavoz del conjunto de alcaldes que buscan esas mejoras en la línea ferroviaria. Muy buenas noches, Beatriz. Buenas noches, ¿qué tal? A mi lado izquierdo tenemos a Secundino García, alcalde de San Sadurniño y también profundamente implicado en esta causa. Muy buenas noches. Buenas noches. Y a mi otro lado izquierdo, Alberto Díaz, portavoz de la plataforma en defensa del tren de A Coruña a As Mariñas. Lleva ya 38 años de experiencia en Renfe y es responsable del sector ferroviario de la CGT. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Pues de todo esto y con estas personas vamos a hablar esta noche de estas deficiencias. Ustedes también podrán participar en este debate, ya saben, después de la publicidad nos podrán contar qué opinan de cómo se encuentra este servicio de transporte público. Lo podrán hacer a través del 981 36 99 13 o a través también del Twitter con el hashtag DebateTVFerrol. Ahora sí que sí, ya que nos metemos en el tema, y para comenzar me gustaría situarnos, conocer cómo comienzan estos movimientos, cómo se agrupan tanto ciudadanos y alcaldes para buscar un único fin, mejorar estas deficiencias que presenta la línea ferroviaria. Para ello vamos a comenzar con Beatriz. Beatriz, sí. Cuéntanos. Ben, a nosa preocupación xorde a partir do ano, cando hai un cambio no conxunto, polo menos nesta parte, no conxunto dos concellos, un cambio en todas as alcaldías, creo que eso Secundino era o que repite, non? A raíz de que tiñamos algunhas reunións os representantes dos 7 concellos que éramos en aquel momento, por outro motivo, que era o tema do Xeoparque, que por sorte vai por mellor camiño que o tren, falando destes temas do problema de mobilidade, de transporte no seu conxunto que temos na comarca, o tren é un dos eixos principais xunto coa estrada. E a partir de aí, eu creo que éramos Ferrol, Narón, inicialmente éramos Ortigueira, Cariño, Cedeira, Valdoviño, Cerdido, San Sadurniño, Moeche, despois unimos o Ferrol, Narón e Viveiro. Hai unha reunión o 22 de abril do ano 2016 polo tema da VAC, por convocatoria da Conselleira, e nesa reunión solicitamos que espera ao final, que queremos tratar o tema do tren, porque entendemos que é un elemento fundamental para moitas cousas, entre outras fixar poboación e o desenvolvemento social e económico dos nosos concellos. E ese 22 de abril de 2016 arranca un pouco a movilización de todos os alcaldes para intentar levar por un camiño de mellor servicio. Que pasa? Que eso foi o 22 de abril de 2016, o 2 de setembro dese mesmo ano, o alcalde de Ortigueira, o alcalde de Cerdido, Secundino, o alcalde de San Sadurniño e eu dirixímonos de nova Consellería porque nos nosos concellos a suspensión de servicios é onde estaba causando maior prexuízo a nosa veciñanza, non temos resposta. E, despois de moito falar, acordamos, creo que foi en abril de 2017, que xa estaba ben, que se cumpría un ano, esperando por unha resposta da Consellería. A Consellería non dixo nada e, ao final, solicitamos unha reunión, dixeronnos que non se podía, presentámonos ali e foi a forma de forzar a situación e que houvese esa primeira reunión de arranque, de empezar e de iniciar este camiño de
de reunións con representantes da Renfe, de Adif nada, que non veñen, e da Xunta nas últimas reunións os representantes non son, polo menos non son persoas con decisión política. Nos queda claro esta situación, Secundino. El Concello de San Sadurniño fue uno de los primeros que se unió a la causa ante, supongo, los ciudadanos, las quejas de los ciudadanos, y ser uno de los principales que sufrían este perjuicio de que el tren tuviera estas deficiencias. ¿Echan falta la unión de algunos alcaldes o algunos concellos en esta unión de alcaldes por intentar conseguir estas mejoras? Vamos a ver, eu respostando un pouco á pregunta que facías ao inicio, non? Que pasa en Galicia, non? Eu o que boto en falta é que en Galicia haga un goberno, non? Un goberno que nos goberne e que nos represente e que exixa o que nos corresponde, é dicir, é que non a cuestión non é se os alcaldes, a min podo asegurar que todos os alcaldes dos concellos por onde discurre a línea da antigua FEBE, do signo político que señan, afortunadamente para o meu ver, nestes momentos non está o PP en ningún, polo menos na parte da provincia de Coruña, pero independentemente do partido ao que perteñezan, todo o mundo defende que é un servizo esencial, que a mobilidade é fundamental para, se non queremos que desaparezcan. Podemos decir que non hai colores en cuanto a isto. Non creo. Outra cousa é a intensidade da demanda, non? É dicir, moitas veces a intensidade da demanda sí que se bota en falta a implicación de concellos gobernados polo PP que están sufrindo o mesmo que sufrimos o resto dos concellos. Eu levo encabezando un goberno municipal desde o 2007 e estamos nas mesmas que no ano 2007. No ano 2007 xa se facían reunións, daquela había alcaldes do PP que reclamaban, que demandaban que se mellorara o servizo, que o servizo cumplira a función para que foi creado. É un investimento, unha infraestructura diseñada a finais do século XIX, inaugurada 70 anos despois, como case todas as infraestructuras que dependen do Estado e que lle afectan aos galegos e as galegas, é dicir, tardan décadas en poñelas en marcha, e cando non las veñen inaugurar, veñen nos vender como se nos estuveran facendo un favor. É dicir, é que non nos están facendo ningún favor. Se non queren atender o tren, que non lo dean. Que non lo dean cos cartos necesarios para mantelo. Porque somos cidadáns e pagamos impostos exactamente o mesmo que os das radiais de Madrid, que os que disfrutan do AVE, que do resto. É dicir, o que voto en falta é un goberno galego que teña decisión e que non se arrugue ante as cuestións de Madrid. A prova máis evidente do despropósito de todo este foi na última reunión na que participei eu, que foi hai 2 meses, que da Xunta había unha persoa de segundo nivel, é dicir, sin quitarlle méritos á persoa que estaba ali, porque lle dixeron que tiña que estar ali, pero o que veu facer foi aguantar as impertinencias que viñeron dicir os responsables da DIF e de Renfe. O único que viñeron facer foi rirse de nós na cara, claro. Eu, personalmente, nin políticamente, non estou disposto a que me veñan rir as gracias 4 burócratas de Madrid, do Oviedo, neste caso, viñan, non? Porque ao final non me viñeron a aportar ninguna solución, é dicir, vamos modificar un horario, temos unha infraestructura que está caendo, temos unha infraestructura que non cumpla a función para o que foi construída, e necesitamos urgentemente que nos garanticen a mobilidade, senón a xente desaparece. E corremos un risco agora, que case non hai masa crítica incluso para demandalo. É dicir, a xente vai cada vez máis envellecida, a xente nova tense que ir porque non ten facilidade de mobilidade, tense que ir. Vamos a seguir hablando de este tema, vamos a darle el turno ahora a Alberto, y el tema que le estás comentando vamos a tratarlo dentro de un ratito. Alberto, ¿cómo surge la plataforma? Bueno, desde la Confederación General del Trabajo, desde la CGT, llevamos muchos años peleando por un proceso continuo y constante encaminado al desmantelamiento y la privatización del ferrocarril, y desde la plataforma constituida en el año 2013, con los mismos criterios, estamos defendiendo la sostenibilidad de un servicio un servicio público, un ferrocarril al servicio de la ciudadanía, un ferrocarril eficiente, vertebrador de un territorio como el gallego, que es muy importante, y motor de la economía de Galicia, que a la vez también supone
pues un incremento de ese valor añadido que tiene pues el ferrocarril dentro del contexto en el que nos movemos. Es un ferrocarril que debe de garantizar primero la eficacia, ser ecológicamente rentable, porque lo es. Hay que calcular los costes externos de ese ferrocarril, porque la carretera la pagamos todos también. La contaminación en CO2 que estamos emitiendo al medio ambiente también es excesiva. Todos los trenes que circulan, tanto por la línea de ancho métrico como por la línea de Renfe convencional, son trenes diésel. Eso hay que eliminarlo, hay que evitar el consumo de energías fósiles, hay que electrificar esas líneas, hay que modernizar el material ferroviario y por lo tanto no exigimos nada diferente a lo que tiene el resto del territorio del Estado español. Hay un lema en el que los define por un ferrocarril público y social, ecológico, eficiente y sostenible. Es un resumen claro, ¿no?, de lo que se busca. Exactamente, esa es nuestra intención. Son muchos años en diferentes plataformas que se han ido constituyendo. Ya cuando se hizo el eje atlántico, cuando se empezaron las obras del eje atlántico, hubo muchas protestas ciudadanas. Si no están los ciudadanos en la calle, nadie va a responder a las inquietudes. Está claro que esa movilización social es necesaria para conseguir y seguir reivindicando aquello que queremos, pero desde luego eso ha permitido que el eje atlántico sea una realidad, a pesar de que su construcción y su trazado no es el más idóneo, y es lo mismo que estamos siguiendo para el resto de líneas en el ámbito gallego, tanto la línea de Coruña con Lugo, tanto el Coruña-Ferrol, como el eje cantábrico, importantísimo para todas las regiones que atraviesa desde aquí hasta el País Vasco. Es importantísimo vertebrar todo el transporte ferroviario. Hay que invertir en el transporte ferroviario, pero invertir en el ferrocarril convencional, no en la alta velocidad. Es el momento de conocer con el estado en el que se encuentran cada una de las situaciones ferroviarias de los municipios que tenemos, en este caso aprovechando ahora que Beatriz es de Moeche. Cuéntanos un poco lo que comentan los ciudadanos, cuáles son las principales quejas que presentan, que supongo que van a ser bastante similares a la de todos. Sí, a veciñanza queixase eles, nós como veciñas e como veciños queixámonos do mesmo. Decir, penso que son as mesmas queixas de San Sadurniñas, de Cerdidas, de Ortigueira ou as de Moeche, falando xa dos concellos que temos máis preto, non? A principal queixa que non hai, que o tren non é fiable, que non hai fiabilidade, que decir que ti contas con un servizo ás 8 da mañá para ir estudar e traballar e non sabes se o vas ter. Ese é o principal problema, que decir, hai averías, hai falta de persoal, entón un servizo que non é fiable acabas abandonando. Ao acabar abandonando é a desculpa perfecta para pechalo. O principal queixa é eso. Despois, que decir, falaban nunha das reunións que ian cambiar os asentos, que ian poñelos, que decir, esa non é unha queixa da xente. O problema é que hai un servicio de transporte que non cumpre a función que debe cumprir. Esa é a queixa principal. E unha segunda queixa, que ainda que non digan os veciños, que creo que nos debemos de poñer arriba da mesa, é que estamos demandando, estamos presionando, e o que dicía Secundino, estamos igual que no 2007. Eu son consciente que estas reunións, e creo que todos os alcaldes temos falado, que esta reunión, esta comisión a que asistimos, non a podemos abandonar porque tamén servía de disculpa de que non queremos seguir aí nese camiño, pero hai que ser conscientes que non nos está resolvendo nada, é dicir, que nos adecúen ou que vayan, facendo uns horarios un pouco máis axeitados ás necesidades do estudantado ou do presente que vai traballar, está ben, pero se despois o tren falla ou non hai persoal, pois iso é cando envolves un regalo pobre en un bonito papel, nada máis. Secundino, entiendo que los vecinos de allí, de San Sadurniño, tienen las mismas quejas que nos comentaba Beatriz. Sí, os veciños de San Sadurniño teñen as mesmas queixas e teñen as mesmas necesidades que os veciños de París, que de Madrid e que de todos lados. Teñen que desplazarse para ir traballar, teñen que moverse para o seu tempo de ocio, e teñen que ter servizos modernos. Non podemos ter servizos do século pasado, referíndome ao pasado ao XIX, non ao XX. O tren o que era a antiga FEBE, eu sigo chamando FEBE, non me acostumbrei ainda ao de Renfe, o tren este podía facer de tren de cercanías, que é o que moitas veces demandamos, que sempre se nos fala da alta velocidade como a gran xoia. Eu a Madrid, ou a maioría da xente, dos meus veciños e veciñas, nos vamos a Madrid unha vez ou dúas na vida, ou 3 ou 10, non vamos todos os días. A Ferrol
afortunadamente temos que vir, afortunadamente ou desgraciadamente, porque non temos traballo ali, non? Pero temos que desplazarnos á capitalidade da comarca ou ao concello veciño, a Moeche, á Feira ou a Ortigueira, ou os pequenos e as pequenas ao instituto todos os días. Entón, un tren como o FEBE podía cumplir unha función estupenda de vertebración do territorio, de que a xente puidera vivir donde naceu e seguir vivindo ali e non ter que irse de onde naceu por unha cuestión tan básica como que non ten ferrocarril, non? Cando no resto do Estado, que é unha competencia estatal pagada cos nosos impostos tamén, pois hai, non? É dicir, eu non teño nada contra os de Alcalá de Henares ou contra o corredor do Henares, que teñen dereito tamén exactamente o mesmo dereito que nós. Agora, non quero ser menos. Entón, eu o que lle exixo ao meu goberno, ao goberno galego, que exixa iso, non que esteña rindolle as gracias ao ministro de turno, cando ven o ministro por aí, pois, o presidente da Xunta, que incluso é unha falta de respeto para nós, para a xente, de ver ao noso presidente pois, de perrito faldero casi dun ministro. Iso non se pode tolerar, non se pode tolerar. O problema que temos aquí nesta mesa, non? O lógico é que estuveramos debatindo cos responsables, non son da CGT, pero coincido ao 100% coa CGT. Non veñen á comisión. A mí gustaría meter un debate cos responsables do PP, porque son responsables, é unha cuestión política, é unha decisión política, non é unha cuestión técnica, ni unha cuestión meramente económica. Claro que dá perdas, o que pasa é que como nos están habituando a que interioricemos determinadas cuestións os galegos, como dá pérdidas, pois non hai que cerrar. Claro, vannos metendo iso no coco a xente, claro, a xente cada vez máis envellecida, sin masa crítica que demande esa necesidade, claro, ao final van facer o que lles pete co tren, non? Non vai ser co meu beneplácito, iso teño clarísimo, non? Seguiremos loitando porque consideramos que é un dereito, non? É un dereito que non podemos renunciar a él. As necesidades que ten a xente son as que decía Bea, en todos os concellos son as mesmas, non? A xente da miña xeneración de San Sadurniño viña ao Instituto Concepción Arenal no tren. O tren chegaba para entrar. Hoxe en día eso sería posible? Hoxe en día non é posible porque a mitad das veces xa non ven o tren. É dicir, xa teñen que esperar por un taxi, xa chegan tarde. Entón, como chegan tarde, pois xa o trae o pai ou veñen con un veciño. Entón, ao final é un círculo que o que fai é xustificar que é un medio que non funciona. Non funciona porque son os ineptos os responsables de que facelo funcionar. En Euskadi tiñan o FEBE. Transferirnos o FEBE e funciona maravillosamente ben. Beatriz e eu participamos hai uns meses nos concellos que están no xeoparque da Costa Vasca e comprobamos de primeira man como funciona o Euskotren. Funciona normal como funciona calquera tren de cercanías en Europa adiante. Non fai falta ser ningunha eminencia para facelo funcionar. Agora, ten que chegar ás horas aos sitios, ten que ter os servizos adaptados ás necesidades da xente, non pode salir o tren a chegar a Ferrol ás 10 da mañá, a xente entra a traballar ás 7. Claro, terá que chegar para que... Entón, eu que non son ningún técnico en mobilidade, pues hasta penso que daría organizado mellor que a xente que ten a responsabilidade, que o que están facendo é totalmente o contrario. En el caso de la plataforma Alberto, ¿cuáles son las quejas que llegan a ella? Bueno, como dice Secundino, es la pescadilla que se muerde la cola. No hay servicios porque no hay usuarios, no hay usuarios porque no hay servicios. Al final, la pérdida de usuarios y el recorte de servicios ferroviarios ha sido drástico y no se amoldan a las necesidades de la ciudadanía. Hay que tener en cuenta que en estos momentos la inversión por parte del gobierno del Estado español en infraestructuras, el 70% de la inversión se va para la alta velocidad, solo queda un 30% para el resto del ferrocarril. Ese resto del ferrocarril, que es el convencional, son 12.000 kilómetros de vía por todo el territorio del Estado español. Hay que tener en cuenta también que los usuarios de la alta velocidad solamente es un 4% de todos aquellos que utilizan el tren. Entonces se está invirtiendo un 70% del presupuesto del Estado para un 4% de la ciudadanía, o sea, para un ferrocarril elitista que solo va a usar una serie de gente. Mientras el 96% de la población está viendo cómo
en el caso del anchométrico, en el caso de la línea Coruña-Ferrol, no hay ni una sola inversión, son líneas que llevan 100 años construidas y no se ha hecho nada de nada en esa infraestructura. Va siendo hora de que aquella infraestructura ferroviaria que permite y que pasa por un montón de pueblos y comarcas permita y garantice pues la movilidad a todos los ciudadanos, como marca la Constitución española, todos tenemos el derecho a la movilidad y el Estado está obligado a garantizar esa movilidad con aquellas empresas públicas y con aquellos servicios públicos que están y que existen. Entonces, estamos pidiendo lo mismo que tiene el resto del territorio del Estado español, cercanías para Galicia. Es la única comunidad autónoma que no tiene cercanías. En ese sentido, claro que exigimos que se invierta, que se garantice más trenes, que se adecúen los apeaderos a las necesidades de los viajeros, a esos viajeros que tienen discapacidad, que tienen pérdida de movilidad, que se garantice pues ese transporte en las condiciones que tiene el resto del territorio del Estado español. No estamos pidiendo nada que sea desorbitado, simplemente queremos el mismo ferrocarril que tienen los demás. Y no queremos el AVE, la plataforma está en contra de la alta velocidad desde un principio, la CGT también. Sabemos que nos ha hipotecado durante muchísimos años esos presupuestos dedicados a la alta velocidad, han ido en detrimento del resto del ferrocarril convencional, se han cerrado muchísimas líneas, muchos kilómetros de vía que hoy en día se están pidiendo que se reabran, como la Ruta de la Plata y como tal. Son muchas las plataformas constituidas en todo el territorio del Estado español que estamos reivindicando pues esa inversión en el ferrocarril convencional que garantiza precisamente que no se despueblen aquellos territorios, que se garantice que los medios o los pueblos y las comarcas rurales sigan teniendo pues su gente, su forma de vivir y su comunicación con las grandes ciudades, pero como tienen el resto de ciudadanos de España, como en Asturias, como en Cantabria, como en Murcia, como en Cádiz, que tienen también cercanías, cuando tienen menos población todavía que la provincia de La Coruña. Desde Coruña a Ferrol hay 500.000 de personas que viven en el entorno del ferrocarril. Estamos hablando de deficiencias, pero ¿cuándo podemos decir que se comenzó a degradar la línea y a tener problemas? A ver, eu creo que agudizouse a situación hai 4 anos, máis ou menos, eu creo que cando... 2013. No 13, non? E cando empezou realmente, creo que ademais foi cando se fixo cargo, desapareceu FEBE, non? Sí, ou un de xaneiro. El 1 de enero entrou dentro de Renfe e Adif. Exacto, e aí creo que aí, bueno, empeza a haber, bueno, un deterioro cada vez máis agudizado, aínda que é certo que mellor desde 2010 xa empezaba a haber algúns problemas, pero o que falábamos antes, decías ti, se era posible que hoxe alguén poida vir a estudar, por exemplo, aquí. Bueno, pois hoxe non é posible que veñan, se hai sorte. Quer dizer, se o tren ese día funciona, pero ata hai 4 anos, se eu era usuaria do tren, viña a traballar a Ferrol todos os días no tren, sen ningún problema. E como a min, hoxe, por exemplo, un rapaz ou unha rapaza de Ortigueira non pode vir estudar a Ferrol, non ten servizo, un rapaz ou unha rapaza de Cerdido ou de Moeches, en Sadurniño aí ten un servicio máis, sae do instituto ás 2 da tarde e non chega ao seu concello, que hai 28 kilómetros, ata as 4:20. É unha tolería, quer dizer, así non se desenvolve un país, pero non é maneira. ¿Da miedo que esta situación termine por suprimir o aún reducir máis los servicios? A ver, eu non sei se os van reducir máis, o que se percibe é que non hai vontade política de mellorar a situación, entón, claro, nós somos concellos que non temos un bo servicio en transporte por estrada, quer dizer, creo que temos 2 servicios en todo o día, entón, claro, se suprimen isto, aí se cadra, non sei se temos que utilizarlo como vantaxe, non? Quer dizer, falábamos de Ferrol, tren Ferrol-Coruña, que tampouco vai precisamente ben, claro, pero ten unha alternativa a poboación por estrada moi considerable, pero a comarca de Ortegal e de Ferrol hacia Ortegal non temos alternativa, quer dizer, o bus é inexistente. Aún é peor a situación. Claro, entón estamos falando dun servizo básico. Entón, aí hai unha falta de vontade política e unha falta de responsabilidade por parte do goberno galego, porque, claro, sempre nos din que non é competencia da conselleira ou do presidente o tema do tren, oiga, non será competencia, pero tampouco é nosa, estamos aquí. É dicir, si é competencia garantir un bo servicio de mobilidade á veciñanza. Secundino, ¿usted tiene miedo de que puedan llegar a suprimir el servicio o reducirlo aún más ante la escasez de gente? Porque, como me comentaba, si el padre sabe que el niño va a llegar tarde al colegio, ya prefiere tenerlo por seguro que le lleva a él que va a estar allí. Home, medo non ten medo. Bueno, ya me entiende. Eu penso que peor do que está funcionando, eu penso que hai que facer un máster para facelo peor.
É dicir, é imposible que un tren funcione peor do que está funcionando, a pesar de ter moi bons profesionais traballando cada vez menos. e que están sufrindo a ineptitude dos que tiñan que facer funcionar ese tren. A peor non sei se se pode ir. É dicir, é certo que Feve, cando naceu, dicía antes, Feve diseñouse a finais do século XIX, me parece, inaugurouse no 60 e pico, o recorrido hasta Gijón no 72, creo que foi no 72. O sea, con case un século de retraso. Xa incluso o trazado, evidenciou unha falta de planificación, de ordenación do territorio, non? Por exemplo, San Sadurniño pasa alonxado do núcleo urbano, que imposibilitou tamén que fora o medio de transporte utilizado maioritariamente pola xente de San Sadurniño, incluso por Moeche non pasa. Buscouse un recorrido en moitos casos condicionado por intereses que non tiñan nada que ver coa mobilidade nin co interés xeral, non? Intereses particulares, concretamente do Marqués de San Sadurniño, que foi un dos impulsores dese ferrocarril a finales do 19, non? Pasaba polas súas terras, todas desde Ferrol hasta Moeche, non? Entón o que fixo foi apartalo das súas terras. Todas esas cuestións condicionaron o que é o servicio, pero como decía Bea antes, non? Mal, pero sirveu para transportar a xente durante décadas. É dicir, repito, antes a xente da miña xeneración viña ao Instituto Concepcional no tren, e viñas e chegabas, e cando salías da escola tiñas un tren de volta para a casa. Hoxe iso é impensable. Hoxe é impensable que a xente que traballa en Navantia, que hai desde Ortigueira para aquí, principalmente xa desde Moeche, San Sadurniño, que poida vir nun tren hasta Navantia. É dicir, é que non tes combinacións co cal forzas a xente a que utiliza o coche particular coas consecuencias que ten iso, ambientais, de gasto económico. Isto podemos enlazar co do tren Ferrol-Coruña. O do tren Ferrol-Coruña é un insulto. O do tren Ferrol-Coruña é un insulto á intelixencia. É un insulto á intelixencia humana, que dúas cidades, o que estábamos falando, dúas cidades, unha zona do territorio da Península Ibérica, das máis pobladas, con densidade de población máis alta, pois teñan un tren das películas do oeste. Que vayas en bici puedas ir antes llegues a... Sí, no, pero así tens que pasar pola caixa de Audasa, non? É dicir, claro, non modifico para pasar por caja. Claro, iso é corrupción, pero institucionalizada, non? O que pasa é que nunca lle chamamos. É dicir, nos medios de comunicación non se utiliza, nos medios de masas, nos medios, non se utiliza o que hai que dicir. Iso é unha corrupción, iso é unha cuestión de corrupción. Non ter un tren, unha infraestructura que non poida utilizar a xente para desplazarse habitualmente de Ferrol a Coruña, coa xente que se ten que desplazar, porque hai intereses económicos para que non se utilice. Eses intereses económicos é a Audasa, serán as concesións de transporte de viaxeiros por carretera e demás. Claro, iso non se di. Iso vai dicir, eu podo dicir que tampouco yo tamén lo digo e lo corroboro. Entón, é así, non? Desgraciadamente, non? Pero bueno, eu medo non teño, traballaremos para revertir esa situación, non? Alberto, ¿cómo ve usted? ¿Cree que usted tiene miedo de que vayan a poder suprimir parte de los servicios? Y ya aprovechando cómo se ve todos estos problemas, deficiencias que la gente muestra, se ve descontenta ante esta situación, los trabajadores, ¿cómo viven esto? Bueno, en primer lugar, decir que en el año 2013, como decía la compañera, hubo una declaración por parte del Gobierno del Estado español de lo que es obligación de servicio público en cuanto al ferrocarril. Esa declaración de obligación de servicio público vino a través de un informe de la empresa INECO, dependiente del Ministerio de Fomento. Esa empresa lo que hizo es, en estaciones donde subía menos de un viajero al día, se cerraron al servicio ferroviario, y aquellas que subían entre 1 y 5 viajeros, solo se permite una parada por sentido y día. Es decir, en el trayecto de Coruña a Ferrol hay casi la mitad de las estaciones en las que solo se para una sola vez por sentido y día. Si vas a Coruña a lo mejor no puedes volver para Ferrol, o viceversa. Sí, en poblaciones como Cambre, como Cecebre, solo para un tren que es el primero de la mañana y el último que para de vuelta es el último de la tarde. O sea, no tiene sentido ninguno prestar ese servicio cuando realmente no estás garantizando ningún tipo de movilidad, salvo aquella persona que pueda echarse todo el día aquí en Ferrol con 3 trenes diarios. Se han invertido
en la construcción de la línea de alta velocidad 90.000 millones de euros para construir 3.000 kilómetros de líneas de alta velocidad. Cada kilómetro de línea de alta velocidad cuesta 14 millones de euros, más o menos. Con la tercera parte de ese presupuesto hubiéramos electrificado y duplicado la vía en los 12.000 kilómetros de línea de ferroviaria, de ferrocarril convencional que tenemos en el territorio del Estado español. Tiene previsto el Gobierno, o los que ha habido sucesivamente, construir cerca de 10.000 kilómetros de líneas de alta velocidad en España, con lo que supondría invertir 300.000 millones de euros. Con 300.000 millones de euros tenemos una sanidad impresionante, una educación impresionante y un ferrocarril convencional al servicio de toda la ciudadanía. Entonces, esto tiene un claro marco definido desde Europa y desde el gobierno de este país. Las directivas europeas están definiendo y marcando cuáles son las pautas que quieren con el ferrocarril en toda Europa. La liberalización del ferrocarril es real. Las mercancías ya operan operadores privados. Los viajeros, en este próximo año será liberalizado el transporte de viajeros. Alquilaremos los trenes que hemos comprado con el dinero de todos y las líneas que hemos construido con el dinero de todos a las empresas privadas para que saquen dinero. Y si no lo ganan, lo subvencionaremos con el dinero de todos también. Esa es la política que se está aplicando en el ferrocarril. No hablamos de el boom de la construcción que fue en este país con lo que es el boom de la construcción de la línea de alta velocidad. Cuando se destape todo lo que se ha robado, y lo digo claramente, todo lo que se ha robado en este país a cuenta del ferrocarril, hablaremos pues de muchas cosas y de muchos millones que se han ido no sabemos por qué sitio. La consecuencia de todo esto la sufrimos los ferroviarios, evidentemente. Hace, pues no sé, yo cuando ingresé en la empresa éramos 75.000 trabajadores, hace 30 años. En una sola empresa. En estos momentos trabajamos 15.000 trabajadores en Renfe, operadora, y otros 15.000 en Adif. Adif son dos empresas, dos sociedades anónimas de carácter público, una alta velocidad y la otra Adif convencional. Renfe somos 5 sociedades anónimas de carácter público. Viajeros, talleres, déjame pensar, talleres, viajeros, largo recorrido, y luego hay una empresa que se llama El Rosco, una de esas sociedades que se dedica a alquilar todo el material ferroviario que tenemos excedente a las empresas privadas. Es decir, todos esos trenes y máquinas nuevas que hemos comprado, que los tenemos a lo mejor en Cerro Negro parados, están esperando a alquilárselos a Planeta, que tiene ya licencia para dejar, al grupo Alsa, a los alemanes, la DB, que también tiene las licencias oportunas para operar dentro de, que son los mayores interesados en hacerse con todo el ferrocarril en toda Europa. Entonces estamos en un proceso de desmantelamiento y de privatización de todo el sector ferroviario, con la degradación de las condiciones de trabajo que supone para todos los trabajadores que siguen trabajando para el sector ferroviario. En estos momentos trabajamos más de 200.000 personas en el sector ferroviario, claro, con diferentes condiciones de trabajo. Y para que garanticemos un ferrocarril público, social y en condiciones de seguridad, tiene que ser una sola empresa la que gestione todo el sistema ferroviario. Vemos que la situación no se ve nada buena. Se sacaron, teniendo en cuenta en 2017, se hablaba de unas 900 incidencias en el tramo, por ejemplo, de ferrocarril entre Ferrol-Ribadeo. La plataforma de defensa del tren a Coruñas-Mariñas también hablaba de una importante reducción de servicios. Me estaba comentando todo esto que estaba sucediendo anteriormente Alberto, pero ¿por qué este abandono absoluto de la red de transporte ferroviaria? ¿Por qué apostar por ese AVE, por esa alta velocidad y dejar de lado a la gente que pueda llegar incluso pues el no permitir? Se hablaba en el gobierno de fomentar que la gente se quede en lo rural, que se mantenga ahí, que no se vaya en esa despoblación. ¿Por qué entonces este abandono? Bueno, en relación co rural, porque eu creo que realmente ainda que se dedique a legislatura do rural, porque non lles importa. É dicir, o rural creo que case vai quedar como algo aí turístico e pouco máis, ou polo menos iso é o que pretenden. Como dicía Secundino, intentaremos, mentras estemos aí, que non sexa así, pero creo que a razón que explicou o compañeiro ahora ben, é dicir, un tema económico, un tema de intereses de darlle ganancia supoño que é un capitalismo puro e duro ao sector privado. E entón os servicios públicos non son o tren, estamos vendo na sanidade, na educación, pero no tren, que é o tema que nos toca hoxe, pois a verdade é algúns deses datos que nos ofrecía descoñezos, a situación é realmente preocupante, porque se realmente o que queren é iso, ese é o futuro que nos espera, que é dicir, acabar privatizando todo o servicio ferroviario. Bueno, aquí o tren de mercadorías xa está prácticamente suprimido, aquí hai 2 ou 3 meses que levantaron as vías de carga e descarga, polo menos no noso concello.
Entón, eu creo que a razón última é esa, darlle ganancia a quen non debe tela, non apoiar o servicio público e non crer neste país, que ao final é o que constata todo isto, que non cree, decía o compañeiro, que somos a única comunidade que non temos o servicio de cercanías. Claro, eu comentaba hai pouco contigo, en outubro foi o ministro de la Serna a Cantabria, agora foi a Asturias. Entón, quen nos representa a nosotros aquí neste país? Non temos quen decir. Está claro que temos un goberno sin peso político e nós estamos, cumprindo o noso papel, os alcaldes na medida en que podemos, e a situación sofrena os traballadores e sobre todo a veciñanza. Como comentaba Beatriz, ¿cómo ve usted este abandono total que está sufriendo la red ferroviaria de aquí? El hecho que comentaba anteriormente Alberto de cómo está sucediendo esto de que cada vez se esté privatizando y permitiendo que deje obsoleto y decadente estos servicios. A ver, as decisións, todas estas decisións non son casuais, todo isto non é casual, non é porque señan ineptos de todo, moitas veces decimos son os ineptos, pero non son ineptos, ademais son listos, para a cara teñen cara de listos, non? Evidentemente, moitas das cuestións, moitas das decisións importantísimas que nos afectan non se deciden porque as demanda a xente ou por decisións da xente ou dos representantes da xente. Moitas das decisións decídense no palco do Bernabéu. No palco do Bernabéu deciden que inversións van facer en función das necesidades que teñen 4 ou 5 de facer caixa. Ese é un dos graves problemas que temos neste país. É dicir, hai un exemplo, non? É dicir, eu non coñezo ningún galego que lle demandara a ningún grupo político hai 10 anos que había que facer unha terminal nova en Santiago. Eu encontrei un día que fui no avión a Santiago, encontrei unha terminal ali no aeroporto grandísimo. Quen foi o que decidiu facer unha terminal nova en Santiago? Quen foi? É dicir, era unha necesidade dos galegos. O proxecto, a adxudicación era de 300 millóns de euros, cifras mareantes, non? Era unha decisión, é dicir, alguén foi votar a unhas eleccións e votou por este partido, por aquel, porque lle prometeron unha terminal nova en Santiago. Eu penso que non. Pero alguén decideu que había que facer unha terminal nova en Santiago. E alguén se beneficiou de facer a terminal nova en Santiago. Agora, a ver que facemos ca vella, non? Que está ali morta de risa, non? Claro, iso é un exemplo de moitas cosas, cando falamos da alta velocidade, de aeroportos por aí espallados, vivimos nunha sociedade, nun centralismo asfixiante que se fai todo radial, comunicar a Madrid con todo, vamos a ver, se temos que ter un tren de alta velocidade, mellor temos que ter, eu non son ferroviario, o principal son trenes de cercanías, facer a malla, comunicar ás persoas nun territorio con trenes modernos, áxiles, rápidos e tal, e despois, se hai que facer, a mellor hai que facer, ten que ser a Madrid, a pregunta, ten que ser a Madrid, desde o punto de vista económico, as comunicacións de Galicia ten que ser camiseta con Madrid, ou con o Porto, ou con Norte. Exacto. Con quen teñen que ser? Quen decide que ten que ser Madrid? Bueno, eso son decisións. Esas decisións, o que se di agora coloquialmente, no palco do Bernabéu, que non é unha coña, non? No palco do Bernabéu, mirando, non enfocan moitas veces, non? Pero cada vez que enfocan é que te asustas, eu asústome, non son do Madrid, asústome ao ver o Madrid tamén, pero miras para o palco do Bernabéu e os personajes que hai ali e dir, bueno, mañá temos unha encima, algo malo para a xente, non? Alguna decisión mala para a xente. Entón, eu penso que responde a esas cosas, non é dicir, que se lles ocurrira como facelo mal, non se aposta polo rural, porque o que estorba no rural é a xente. No momento que non teña xente no rural, hai un territorio, o territorio galego, un territorio bon, un territorio moi apetitoso, moi productivo, e no momento que o que estorba aí é a xente. Entón, no momento que non teña xente, xa virán catos para virar o facerse co territorio. Xa lle buscarán eles xeito ao rural. Buscaránlle algunha utilidade, utilidade de proveito para eles, non? Con lo que me estabais comentando y uniendo con lo que nos ha comentado anteriormente Alberto, no parece nada halagüeña la situación, pero la línea actual, Alberto, ve que tenga alguna viabilidad y futuro, por todo lo que nos ha contado. Hombre, sí, viabilidad tiene, más que de sobra. Lo único que hay que hacer es invertir en las líneas para que los viajeros vean pues el servicio eficiente que se les presta y hacer uso de él.
Al hilo de lo que dice Secundino, en Galicia tenemos 3 aeropuertos, creo. La estación de órdenes del eje atlántico, recién construido, pasa a menos de 5 minutos ferroviarios del aeropuerto. Podríamos haber comunicado las 3 provincias gallegas, en este momento, faltaría Lugo, en menos de media hora con el aeropuerto de Santiago. Y sobrarían los otros 3 aeropuertos. Quien planificó el eje atlántico y hizo esa terminal que dice Secundino, pues no pensó en que había que agilizar las comunicaciones, para que no hubiera rivalidades entre ayuntamientos, alcaldes y tal. Eso, una cosa. Lo que decíamos antes de las compañías de autobuses, el eje atlántico se desvía desde Padrón, por el otro lado de la ría, precisamente para hacer una estación allí nueva que serviría de comunicación, si estuviera puesta en la autopista que enlaza con Ribeira y tal, pues serviría de nudo de comunicación para agilizar todos esos viajeros que vienen. La estación la pusieron, con perdón, en ningún sitio, iba a decir otra cosa, pero en ningún sitio donde ni sube ni baja nadie, pero a cuenta de esa estación hemos construido un puente por encima de la ría de la Villa García, que con lo que ha costado ese puente hubiéramos modificado toda la línea ferroviaria de Coruña a Ferrol. Y ese puente se ha construido para nada, porque la estación que está del otro lado, que es Padrón Barbanza, no sube ni baja ningún viajero porque está en ningún sitio. Entonces hemos hecho un trazado de un eje atlántico que sí, que los trenes son ágiles, pero sin sentido, sin planificación, y hemos dejado un montón de poblaciones sin comunicación. Cuando el otro día en prensa hablaban en La Voz de Galicia de que el Ministerio que no pueden invertir 1.000 millones de euros para construir la línea Coruña-Ferrol, no, que no estamos pidiendo 1.000 millones de euros, que 1.000 millones de euros cuesta una línea de alta velocidad en este trayecto, que son 70 kilómetros, pues es lo que costaría hacer una línea de alta velocidad, pero que no pararías en ningún sitio y al final ni vertebras ni permites comunicación. No queremos eso. Es decir, con la cuarta parte o muchísimo menos, hacemos el bypass de Betanzos, electrificamos toda la línea y ponemos un tren de cadencia cada media hora, en ese sentido, con enlaces con las líneas de ancho métrico, programados bien los horarios y planificados. Y tendríamos un tren de cercanías que permitiría a estudiantes, a trabajadores y a personas que con sus necesidades que tengan donde sea, puedan venir a un hospital, a la atención primaria, tal, y eso sería lo que estamos pidiendo. Es lo que tienen el resto de comunidades autónomas del territorio del Estado español. Simplemente reclamamos lo que se nos debe. Estamos conociendo todas las deficiencias. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta hablamos de cómo solventar todos estos problemas. Esperen unos segundos, por favor.